Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí.
acción, cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Él viene pronto. Cristo viene. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios me les bendiga. Yo le doy gracias a Dios por permitirme estar de nuevo con ustedes en el día de hoy compartiendo su bendita palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de cual yo creo que se debería predicar más constantemente desde los púlpitos, especialmente en este tiempo de crisis, en este tiempo de incertidumbre, este tiempo de enfermedades, de calamidades, de guerras, de rumores de guerras, de tempestades, de terremotos, de inundaciones. Hoy más que nunca se debería tocar este tema de las señales del fin. Se predica mucho de cómo tener vida abundante y de cómo obtener las bendiciones de Dios. Y eso está bien, por supuesto, claro que está bien. Pero no nos olvidemos, mis hermanos, que las bendiciones de Dios vienen como añadiduras por la obediencia a su palabra. Yo creo, mis amados, que es más importante saber discernir los tiempos que vivimos. Saber discernir que ese Jesús que un día ascendió al cielo, asimismo volverá con poder y con gloria. Eso fue lo que le dijeron los ángeles a los discípulos. ¿Por qué estás mirando al cielo, varones galileos? Ese Jesús que ustedes están viendo ahora ascendiendo, asimismo volverá. Y mis amados, Jesús volverá, pero volverá por un pueblo que le espera y que está apercibido, esperando su venida, su regreso. En tiempo de Jesús, la gente vivía muy preocupada por conocer el tiempo. Eran muy buenos para discernir el tiempo. Sabían cuándo iba a llover o cuándo iba a hacer calor. Podían discernir lo que no era fundamental para sus vidas, pero eran ignorantes en las cosas de suprema importancia como era lo espiritual. Ellos tenían al dueño de los tiempos, al dador de la vida con ellos, pero no lo discernían. Y es así como Jesús les dice a los fariseos y saduceos: ustedes conocen el tiempo. Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les llama a los escribas y a los fariseos y a los saduceos: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mis amados,
Esas mismas palabras de Jesús todavía hacen eco en este tiempo. Estamos viviendo los tiempos finales, pero parece que el mundo está más interesado en las cosas terrenales que en conocer al que creó lo terrenal y al que es el dueño de todo, a Jesús, a Cristo Jesús. Y aún la misma iglesia parece ser que estuviera como estaban los discípulos, impresionados por lo terrenal, el templo, los edificios. Pero a Cristo, mis amados, no le impresiona la pomposidad o la majestuosidad de las cosas terrenales. El templo sí era una maravilla, era una gran maravilla. Nada se podía comparar con el esplendor del templo y de los edificios que le componían. Pero internamente ese templo estaba vacío, lleno de rituales y sin vida espiritual. Y a Jesús no le impresionó nada. Quiero que me acompañen, por favor, mis hermanos, si tienen una Biblia a la mano, supongo que sí, que me acompañen al Evangelio de Mateo, y vamos a ir al capítulo 24 y leeremos del 1 al 14. Amén. Bueno, pues el título que le he puesto a esta reflexión es muy sencillo. El mismo título que tiene la Biblia ahí, es la Reina Valera. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Y vamos a comenzar a leer. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, Señor, por tu palabra. Derrama bendición, Señor, a todos sus corazones que la reciben. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, así como vemos, Jesús predijo todas las dificultades y problemas que iban a caracterizar los últimos tiempos. Y esas dificultades y esos problemas los estamos viviendo, ¿o no? Jesús predijo todas esas cosas como señales
antes del fin. Aunque dice que estas cosas no son el fin, nos señalan el fin. Ahora, quiero que vamos un poco. El versículo 1. ¿Por qué los discípulos querían mostrarle a Jesús los edificios del templo? Ahora, se dice que desde la colina del Monte de los Olivos, allá desde lo alto, se podía apreciar con asombro la majestuosidad del templo. Esa pomposidad, esa majestuosidad del templo, eso era todo para el pueblo judío. El pueblo judío no veía más que el templo, pero veía su pomposidad, su lujo, su majestuosidad. El templo era el orgullo para el pueblo judío. Podríamos decir que era la esperanza del pueblo judío. Y me llama la atención porque en este tiempo vemos que aún la misma iglesia parece ser que estuviera como estaban los discípulos, impresionados por lo terrenal, predicando un evangelio terrenal. El templo, los edificios, lo terrenal, mis queridos hermanos, a Cristo no le impresiona. La pomposidad o la majestuosidad de las cosas terrenales no impresionan al Maestro. El templo era una maravilla. Nada se podía comparar con el esplendor del templo. Pero internamente estaba vacío, lleno de rituales y sin vida espiritual. A Jesús no le impresiona la majestuosidad, las riquezas, el lujo que pueda tener un templo, una iglesia, físicamente hablo, toda la majestuosidad o pomposidad exterior, cuando el mismo templo carece de pureza. Y Jesús les dijo a sus discípulos: miren, de todo esto que ustedes están impresionados, no quedará piedra sobre piedra. Y precisamente 40 años después de Jesús, 40 años después que Jesús predijo esta profecía, o que anunció estas palabras, el templo fue destruido, Jerusalén fue destruido, fue quemado, fue incendiado por las tropas del general Tito. 40 años después se cumple esta profecía. Jerusalén fue invadida por el general Tito. Versículo 3 dice que Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos y ya los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron 3 preguntas. El Evangelio de Marcos nos dice los nombres de los discípulos, que era Juan, Jacobo y Pedro. Le hicieron esas 3 preguntas a Jesús. ¿Cuándo? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 3 preguntas. 3 preguntas, pero preguntas terrenales. No había nada de espiritual en estas preguntas. Unas preguntas ingenuas, terrenales. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Cuando se habla cuando ellos están preguntando la señal de la venida del Señor, lo que le están diciendo es: ¿cuándo comenzarás a reinar? ¿Cuándo comenzarás a destruir al imperio romano? Porque eso es lo que tenían ellos en mente todavía. Y le preguntan: ¿cuándo será el fin de este siglo? ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo terminará esta época de yugo, de estar subyugados por los romanos? ¿Cuándo comenzarás a reinar y sacar al imperio romano? Eso más que todo era el propósito de estas preguntas. Pero muy interesante que Jesús solo se centra
responder la pregunta de cuál será la señal de tu venida. Jesús se centra en responder esa pregunta. Y la contesta con todo detalle. Porque esto era algo que iba a concernir grandemente a los discípulos, pero también concerniría a todos los creyentes de todas las épocas, a la iglesia, a todos aquellos que íbamos a conocer la palabra del Señor a través de sus discípulos. Entonces Él se centra en responder esta pregunta y la responde con todo detalle. Miren, Dios en su misericordia, Él en su gran misericordia ha prometido que no hará nada sin avisarnos. Qué grande es el Señor, qué misericordioso es el Señor. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces Jesús comienza dándoles unas advertencias. Advertencias para ellos y para nosotros también, en el tiempo que estamos viviendo. Versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús les advierte, o nos está advirtiendo, que debemos estar vigilantes sobre el engaño. Que no debemos caer en las redes del engaño. Mis queridos hermanos, amados, tenemos que estar vigilantes sobre el engaño que está a flor de piel en estos tiempos. No debemos caer en sus redes. Y para eso debemos estar apercibidos, escudriñando la palabra, buscando a Dios en su palabra y en oración, buscando al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos revele. Engaño significa salirse de la ruta, salirse y comenzar a vagar fuera del camino, fuera de la ruta. Eso es engaño. Estando en el camino es enredado, es engañado, entonces se sale del camino la persona y comienza a vagar fuera de la ruta. Hay muchos que están vagando fuera de la ruta hoy en día porque han sido engañados, están siendo engañadas por las falsas enseñanzas, por las falsas profecías. Porque les han predicado y les han ofrecido un evangelio terrenal. Mirad que nadie os saque del camino, nos dijo el Señor. Cuidado de los charlatanes que distorsionan el evangelio. Cuidado de los falsos profetas. Cuidado de los falsos maestros. Cuidaos de las falsas enseñanzas. Cuidaos de aquellos que se autoproclaman ministros del evangelio y que usurpan la autoridad espiritual que solo a Cristo le pertenece. Cuidaos de aquellos. Cuidaos de aquellos que abiertamente se proclaman Cristo. Cuidaos. Sabiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que en los últimos tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Hoy en día se encuentran estas personas, burladores. Estamos viviendo esos tiempos. Y muchos al escuchar a estos burladores tambalean en su fe. Y comienzan a pensar de verdad, sí, tiene razón o tendrá razón. Y comienzan a cavilar y a dudar en sus corazones. Y a enfriarse en las cosas espirituales. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuidaos. Vosotros, también dice el apóstol Juan, tenéis el Espíritu Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Discernimiento. Necesitamos discernimiento. La iglesia, el creyente necesita discernimiento en este tiempo. Discernir los tiempos que estamos viviendo. Jesús sigue advirtiendo que debemos estar espiritualmente en guardia, velando y orando. Jesús también nos advierte que vendrán tiempos de depresiones. ¿Será que no estamos viviendo tiempos de depresiones? La gente no está depresionada. Cuando dice, mirad que no os turbéis, versículos 6, 7 y 8. Mirad que no os turbéis. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Guerras, rumores de guerras. Y añádale a esto también la inestabilidad interna de las naciones. El evangelio de Marcos, el evangelista Marcos 13:8 dice que menciona alborotos. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Alborotos en toda parte. Alborotos en las naciones, alborotos en las ciudades, alborotos en los países. Por toda parte hay alborotos. La corrupción política y moral está a flor de piel. La hambruna, las pestilencias, las catástrofes naturales no paran por todas partes. Son causa de perturbación mental. Todo esto son causa de perturbación mental. Pero Jesús nos advierte, mirad que no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Mirad que no os turbéis. Todas estas cosas tienen que acontecer, pero no es el fin. Todavía no es el fin. Pero mis amados, no es el fin, pero nos señalan el camino del fin. No es el fin, pero nos advierten y nos recuerdan que habrá un final. Todo esto son principios de dolores, dice Jesús. Jesús también nos advierte que vendrán persecuciones para el creyente. Habrán persecuciones. Seremos perseguidos. Seremos perseguidos. El creyente será perseguido, será difamado. Todos los que amamos a Cristo seremos perseguidos. Y habrá un momento donde habrá una separación del verdadero creyente de los simpatizantes, de aquellos que simplemente fueron simpatizantes de Jesús. Habrá un momento donde habrá esa separación. Entonces, dice el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aleluya. El evangelista Marcos nos dice que habrán rupturas familiares. Marcos 13:12. Si usted compara esta misma porción, Mateo 24 con Marcos 12, con Marcos 13, va a encontrar que Marcos dice unas cosas, otras cosas que hacen más profundo y más contundente estas señales del fin. Nos dice que habrán rupturas familiares. El hermano entregará al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Las familias, los hogares se desbaratarán. Estarán en completa guerra.
Jesús nos advierte todo eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, iglesias. Jesús nos advierte eso. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. No nos dejemos engañar. El diablo es un mentiroso. No nos dejemos engañar. Discernamos los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Aleluya. Jesús sigue advirtiendo sobre el tropiezo, versículo 10. Por causa del mal testimonio, muchos, pero muchos tropezarán. Por causa del mal testimonio de muchos, muchos tropezarán. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Oiga, mis amados, es triste ver cómo esto lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo dentro de la iglesia, dentro del seno familiar. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Mire, Jesús, en su grande misericordia y amor para con nosotros, nos deja esas advertencias precisamente para que nosotros podamos ser obedientes y, como les dije al comienzo, así poder vivir una vida abundante. Así sí, esas son las bendiciones, esas son las añadiduras cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Versículo 12, Jesús nos advierte de que el amor de muchos se va a enfriar. Se enfriará. ¿Será que no estamos viviendo esas situaciones? ¿Será que no estamos viviendo esos tiempos? Debido a la maldad, a la iniquidad, a la corrupción inmoral, al tropiezo y a la decepción, muchos se enfriarán hacia las cosas espirituales. Muchos se enfriarán hacia las cosas de Dios. Muchos se enfriarán hacia el amor hacia los hermanos, con el amor hacia los hermanos y al prójimo. Se enfriarán en el amor y en la misericordia. Esto nos lo advirtió el Señor Jesús. Nos dijo, mire, estas cosas sucederán. Aunque no son el final, son principios de dolores. Aunque no son el final, no señalan un final. Jesús nos advierte de la persecución. En medio de la persecución, el engaño, la depresión, la turbación, la decadencia moral y espiritual que caracterizan los últimos tiempos. El creyente, escuche bien, mis amados, el creyente que persevera y se sostiene en fe, muestra en quién ha creído y en quién está depositada su confianza. Ese es el verdadero creyente. El versículo 14, Jesús nos dice, nos advierte también, es una advertencia también, nos está diciendo que el evangelio será predicado a todas las naciones. Él no dice, y bueno, el evangelio podría ser predicado, o por favor prediquen el evangelio. No, está haciendo una afirmación Jesús. El evangelio será predicado en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, será, así usted no lo haga, si usted no proclame el evangelio, así usted no evangelice, usted no predique el evangelio, así usted no lo quiere hacer. Dice la palabra del Señor que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Por eso Jesús dice, será predicado, afirma que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí sí vendrá el fin. Escuche bien, ahí sí vendrá el fin. Usted, mi querido hermano,
Iglesia, nosotros somos parte de eso, somos instrumento para que entonces el fin venga, ¿ya? El Señor nos usa como instrumento como instrumento para preparar el camino, así como lo preparó Juan el Bautista para que Él regrese, para que Él venga. Y entonces vendrá el fin, cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones. En otras palabras, mis hermanos, debemos prestar atención a la proclamación del evangelio. Prestar atención. Tenemos que estar allí, vigilantes en esta área, en este mandato, en esta orden de predicar el evangelio. Mis amados, ninguna obra humana o esfuerzo del hombre puede construir, digámoslo así, el reino de Dios. No, jamás. Pero el hombre sí puede ser un instrumento en las manos de Dios para que a través de la predicación el Rey de Reyes venga pronto a establecer su reino. Antes del fin, el evangelio será predicado a todo pueblo y nación, y usted y yo somos parte de eso. Usted y yo somos llamados a ser parte de ese ejército de Dios que predica al pueblo las buenas nuevas de salvación. ¿Quiere ser parte usted? Note lo que dijo Jesús. Note bien esto, algo bien interesante. Jesús no dijo que Él vendrá cuando el mundo sea convertido. No. Él dijo, cuando el evangelio sea predicado en todas partes. Algunos lo recibirán, otros no. Unos se convertirán al Señor, otros no. Pero el evangelio tiene que ser compartido, predicado en todas partes. Muchos hoy en día están preocupados y especulando, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin? Y por eso Mateo 24 se ha tenido como uno de los enseñanzas, o uno de los evangelios, uno de los capítulos más difíciles del evangelio de Mateo, precisamente, o de los evangelios, precisamente porque algunos entran en detalles y a discutir una cosa y discutir la otra. Unos creen una cosa, otros creen la otra cosa, y en esa discusión pierden el foco, pierden el punto principal de lo que Jesús nos quiere decir, nos quiere enseñar, nos quiere advertir. Aquí lo importante, mis amados, es que Jesús nos deja unas advertencias, nos deja unas señales, precisamente para que estemos preparados para recibirle. ¿Quieres apresurar la venida de Cristo, mi amado? Predica, comparte la palabra a tiempo y a destiempo, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo. Predica, comparte la palabra a tiempo y a destiempo, Timoteo. Debemos estar solícitos, trabajando, no siendo perezosos, estando ocupados en la obra del Señor, siendo misericordiosos y compasivos con aquellos que se pierden allí afuera. Mi amigo, mi amado, no importa cuánto tiempo tardará Jesús en volver. Puede ser ahora mismo, puede ser una hora más tarde, puede ser mañana, puede ser una semana, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 100 años, no sabemos. Lo que sí sabemos, nosotros como creyentes, lo que conocemos a Cristo, es que la decisión más importante, mi querido amigo, que no conoce de Jesús, la decisión más importante de tu vida es aceptar a Cristo ahora. Hay tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Como les decía, como les digo, no sabemos. Tú no sabes qué va a pasar contigo mañana. Hay tiempo ahora, pero no sabemos si habrá tiempo después.
Acepta a Cristo ahora. Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Para concluir, mis amados, el mandato es crecer cada día en nuestra relación con Cristo. Conocerle mejor cada día. ¿Cómo? Escudriñando su palabra. Discerniendo los tiempos en que vivimos. Estos tiempos en que estamos viviendo difíciles. Principio de dolores. Nos debe llevar a tener una intimidad más profunda con Cristo cada día. Nuestra preparación, mis amados, para su segunda venida depende de nuestra relación íntima con Él. Escuche bien, de nuestra relación íntima con Él, no de lo que nosotros estemos haciendo por Él o para Él. No, podemos estar haciendo muchas cosas para Él, para la obra, pero nuestra relación íntima con Él, nuestra intimidad con Él, no es la mejor. Y estos tiempos que estamos viviendo nos deben despertar para que empecemos a buscar esa intimidad con Cristo. Andar en luz, si no estamos andando en luz. Si no andamos en luz, nunca estaremos preparados, nunca podremos tener intimidad con el Señor, nunca podremos tener intimidad con Cristo. No importa lo mucho o lo poco que tú estés haciendo o que crees que estés haciendo para la obra del Señor. Estar preparados, mis amados, es sinónimo de estar sin pecado o sin estar pecando. Sin estar deleitándonos en el pecado. Estar en paz. Estar preparados, estar creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo y el apóstol Juan nos dicen que estar preparados es andar en luz. Andar en luz. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro, hablando de la preparación. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 14, 18. Aleluya. Alabe al Señor. Alábelo por su gracia y por su misericordia, por su bondad. Aleluya. Quiero que oremos, mis queridos hermanos. Yo les invito para que elevemos una oración al Señor. Allí donde está, démosle gracias al Señor. Démosle gracias. Porque no se olvidó de nosotros, ni se ha olvidado. Nos ha dejado, Señor, señales, advertencias, para que nosotros no nos dejemos engañar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en tu misericordia, que es abundante y nuevas cada mañana, tú nos adviertes el peligro y nos has dejado señales para que podamos discernir los tiempos y nos preparemos para tu eminente venida. Padre, ayúdanos a estar firmes y perseverantes en el tiempo de persecución, de angustia y de aflicción que se avecina
Guárdanos, Señor. Guárdanos y fortalécenos, Señor, para estar firmes y para perseverar en medio de lo que se avecina, de lo que se viene para tu iglesia. Ya podemos sentir la persecución de diferentes maneras, pero tu palabra nos advierte de que vendrán cosas peores, pero también nos dice de que no temamos, porque tú has vencido el mundo y tú estás con nosotros y tú vas delante de nosotros. Señor mío y Dios mío, permite que cuando tú vengas podamos nosotros ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz y en crecimiento en tu gracia y tu conocimiento, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Ayúdanos, Padre. Ahora, yo oro, amado Jesús, por todos aquellos que no te conocen. Yo oro para que cuando escuchen el Evangelio de la gracia, lo puedan recibir en sus corazones y puedan ser añadidos al pueblo de los redimidos. Así como en la iglesia primitiva, todos los días tú añadías a la iglesia los que debían ser salvos. Yo sé que tú sigues añadiendo hoy todos aquellos que deben ser salvos. Danos, Señor, valentía y danos las fuerzas para nosotros poner nuestro grano de arena, ser partícipes de la conversión de todos estos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos llevarles el mensaje, compartir tu palabra. Ayúdanos, Dios. Gracias te doy por tu gran amor y por tu gran misericordia para con todos nosotros. Recibe, amado Dios, toda honra, toda gloria y toda alabanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá.
por siempre yo he de morar. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, y él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, y él volverá. Él volverá, y él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él, hacia el cielo con él, hacia el cielo con él.